Saludos a todos. Cumpliendo con la asignación para esta unidad, quiero presentarles mi PLE, mi entorno personal de aprendizaje. Elaboré un primer boceto que ya fue colgado en otro de mis posts del foro, en una de las herramientas recomendadas por el docente, pero me pareció un poco diferente y divertido para dar estas indicaciones acerca de cómo fue creado y cómo lo he reflexionado, pues hacerlo utilizando una de las tecnologías de enseñanza más antiguas, el lápiz y el papel, para este caso marcadores. Bueno, arranquemos. Dentro de mi Play, ¿cuáles son las herramientas que yo concibo de digitales que me son de utilidad para mi entorno personal de aprendizaje? Primero, las herramientas de diversión. ¿Cómo me divierto? Me divierto utilizando videojuegos, para este caso en específico God of War, Dios de la Guerra, que viene para las plataformas de PlayStation 1, 2 y 3, pero que también tiene unas versiones para la web que son muy interesantes y que permiten interacción. SimCity, uno de los con videojuego, y muchos emuladores que permiten trasladar videojuegos de consolas de PlayStation o de otra plataforma a, la, a los computadores. Esas son como las herramientas que no solo me sirven a mí de diversión, sino que a la vez me han proporcionado como algunas herramientas que he sabido utilizar en el aula. De ahí me traslado hacia los elementos o las herramientas de comunicación, cómo me comunico y cómo publico. Para eso utilizo el Facebook, la plataforma pues más conocida, que no solo permite una interacción social, sino además que permite como generar unos grupos de aprendizaje muy interesantes. El Hangout y sus posibilidades de video grupales. El Instagram, la plataforma de correo electrónico más utilizada y pienso yo mejor dotada, de mejor utilidad, que es el Gmail, y el WhatsApp, que también es una herramienta de comunicación muy rápida que permite una interacción muy rápida también. Estos son como los elementos de comunicación y de publicación que yo utilizo. Para alimentar cada uno de estos elementos que utilizo yo, cuál sería el proceso o el flujo que tiene esta información, pues es información que tengo almacenada dentro de carpetas dentro de mi PC, dentro de mi propio computador, y que traslado de manera organizada a cada una de estas plataformas donde me comunico o donde hago publicaciones de interacción social. De ahí paso a los elementos de navegación, cómo navego yo dentro de la web. Para eso utilizo navegadores, lógicamente, inicialmente el Mozilla, el Safari para otra plataforma y el Google Chrome, que es como el más utilizado en este momento. Toda la información que extraigo de ahí es información que va a terminar nuevamente dentro de mi PC y que me va a permitir en algunos casos volver a mis elementos de comunicación. Listo. Después de que he trasegado por los elementos de comunicación y de navegación, pues entonces voy a mis elementos de consulta. ¿Cuáles son las herramientas que yo utilizo para consultar? El navegador, buscador, perdón, Google, el más utilizado. Las wikis, no solo Wikipedia, sino cualquier otra de las wikis. Wikipedia esencialmente por su posibilidad de buscar definiciones de palabras muy concretas y algunas referencias bibliográficas. YouTube, la plataforma de video, que sus posibilidades educativas son infinitas por la cantidad de información que se sube ahí. Y generalizo en la web, teniendo en cuenta que hay unas páginas personales de acuerdo a mis necesidades educativas y de aprendizaje que visito concretamente. Toda esta información de consulta vuelve su flujo de información hacia mis elementos personales del PC, dentro de carpetas dentro de mi PC, que ya almaceno lógicamente en la nube, pero eso lo pasaré a explicar ahorita. De ahí, de mis consultas, entonces, ¿qué realizo? Producción. Yo soy docente de dos instituciones universitarias de educación superior y también soy estudiante a la vez. Entonces, en esa medida debo producir material tanto para mis clases, mis orientaciones de clase, como para las asignaciones y tareas que tengo. ¿Para eso qué utilizo? Utilizo inicialmente las herramientas de la web 2.0, que conocemos muchísimas y sabemos sus múltiples e infinitas posibilidades. Utilizo un programa de diseño de vectores que es Illustrator. Utilizo el programa de edición de fotografías de Photoshop. Utilizo un programa de diseño también más para libros y revistas que es InDesign. El Adobe Premiere, que es un programa de edición de video. Y la plataforma de Microsoft Office y sus programas como más utilizados y más útiles, Word, Excel y PowerPoint. Esos elementos de producción de información, de producción de material educativo, tanto para mis clases como para mis asignaciones,
donde se almacena. Toda esa información yo la almaceno. Como ya lo he venido diciendo, primero en mi PC personal, carpetas dentro de mi PC, pero para eso también utilizo Google Docs, para eso también utilizo el Google Drive en la nube, utilizo mis correos electrónicos, mis emails y utilizo plataformas educativas, porque no solo almaceno información, sino que colaboro con esa información. Información colaborativa que puede ser a través de Google Docs y que me lleva a las plataformas educativas. ¿Qué plataformas educativas utilizo yo? La Blackboard, el Canvas, educativa, el Sena Sofía, que es una plataforma que se reconoce solo en Colombia y cuyo plataforma realmente esta sería como la unidad general, la plataforma sería la Blackboard y Moodle. En esos espacios es donde yo aprendo y enseño y hago una intercambio, es el lugar donde yo aprendo, donde yo enseño y a través de estas plataformas lo que me permite es un proceso de retroalimentación, es donde yo me retroalimento a partir de toda esa información. Que si hacemos nuevamente la ruta, empiezan los elementos que me generan a mí una diversión, pero que también una información de aprendizaje que puedo comunicar y que puedo publicar, que es almacenada en mi computador personal, que me permiten navegar, esa navegación me permite un almacenaje de información, esa navegación me permite unos elementos y unas herramientas de consulta que también son guardadas dentro de mi PC y que me llevan, después de hacer un análisis, a una producción de material netamente de carácter educativo, tanto para mis clases como para mis asignaciones, el cual almaceno, colaboro en estas herramientas y que me permiten desarrollarse en la Blackboard, Canvas educativa, Sena Sofía, Moodle, que son las plataformas en las cuales yo genero procesos de enseñanza y aprendizaje y lo más importante de retroalimentación. Este fue entonces mi entorno personal de aprendizaje.